Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Confirmamos con nuestro artista invitado hoy que se debe, puede y es válido crear arte con todo. Es que, como dice él, el arte es una belleza armoniosa, es exploración, es investigación, autodescubrimiento, intuición y trabajar duro durante años y años. Hoy estará con nosotros el escultor Gerhard Poetzel, austríaco de nacimiento, pero que vive y trabaja en Suiza hace ya varios años. Y cuando a mí personalmente me hablan de Suiza, inmediatamente se me vienen imágenes de los Alpes suizos, de los famosos relojes y principalmente de esos variados y deliciosos chocolates que producen. Precisamente Gerhard, que ha creado obras en diferentes materiales, decidió finalmente dedicarse al complejo y frágil arte de esculpir sus obras empleando como material el chocolate. Para la mayoría de nosotros un bloque de chocolate es una tentación espectacularmente deliciosa, pero para Gerhard es un lienzo en blanco. La exploración y las investigaciones que él hace son el viaje que lo ha llevado a áreas inexploradas y a autodescubrimientos. Incluso él ha publicado ya 3 libros. El primero se llamaba La ciencia se encuentra con el arte del chocolate. El segundo fue cuando descubre ocasionalmente los cristales de chocolate. Y el tercero es La mesa de chocolate, a raíz de una gran obra que les encargaron para Alemania. Precisamente la estamos viendo. Esta obra está en el Museo de Chocolate en Alemania. Se trata de una habitación completamente elaborada en chocolate por Gerhard. En ese canal siempre tratamos de mostrarles cómo es el proceso creativo de cada uno de estos artistas. El proceso de Gerhard no es tan fácil de escribirlo porque, como él mismo afirma, solo trabaja preferiblemente en invierno. Él comienza a trabajar sus obras con chocolate en su estudio y muchas cosas van surgiendo intuitivamente. Él siempre trata de explorar cosas nuevas para su propio interés. Y una vez que inicia ese proceso, se abre una puerta y otras puertas también se continúan abriendo, pero él como artista trata de encontrar exactamente la solución adecuada por lo general, para las obras que le encargan. Por lo tanto, no solamente está involucrado su proceso creativo, que lo puede tener, sino que también hay una muy alta perspectiva comercial que debe considerarse. Pero a manera de información, en términos generales, él personalmente derrite en marmitas los tipos y cantidades de chocolate que necesita para vaciarlo luego en unos moldes de diferentes tamaños y pasarlos a endurecimiento en un cuarto frío. Luego retira esos bloques sólidos que son su material a tallar. En el caso de sus series de los planetas y los cuadros con cristales es un proceso diferente, que curiosa y casualmente Gerhard lo ha ido perfeccionando desde el momento en que en una oportunidad la máquina templadora del chocolate se desconectó accidentalmente durante la noche y cuando él fue a trabajar encontró un mar de cristales por toda parte. O sea, muy casual fue el descubrimiento. A partir de ahí comienza a experimentar con estos. Literalmente, deleítense con estas hermosas obras de arte. Son creaciones inexploradas, elaboradas con cristales de manteca de cacao, cultivados naturalmente, ¿no? Que es un ingrediente esencial del chocolate premium. Una nueva apariencia fascinante y hermosa del chocolate mediano, como posiblemente no lo hayan visto de esa forma en ningún otro lugar del mundo. Y mire cómo quedan los ambientes en sus casas, por ejemplo, o en oficinas. No faltan, observen los detalles igualmente chocolateros, como son los marcos de los cuadros,
cuyos lienzos también se pueden comer. Son elaborados con papel de arroz. La chimenea, la hoguera, los libros, el sofá, todo acrecienta la sensación del realismo en el conjunto. Otras de sus creaciones las realiza cuando hace actuaciones en vivo, con chocolate en el escenario, como una pintura corporal, el body paint con chocolate, y crea estas esculturas en vivo frente a una audiencia. Se saborearán ustedes viendo cómo él, con esa cantidad de técnicas que ahora domina a la perfección, crea infinidad de verdaderas obras maestras en chocolate. Disfrútenlas. Si les ha gustado hasta ahora este video, de una compártanlo. Compártanlo con chefs, con gente que crea que se puede crear arte con todo tipo de materiales, incluso con chocolate. Simultáneamente pueden ir metiéndose al link de Amazon que les dejo en la parte inferior de este video para que adquieran el libro Minerales, cómo identificarlos, para que vean que no solo existen cristales de chocolate, sino cristales en los minerales. La mayoría de ustedes, los que están viendo este video, no están suscritos al canal y necesitamos que se suscriban porque pues definitivamente este es un tema interesantísimo para muchas personas. Lo pueden hacer al final del video, simplemente hacen presión sobre el logo de nuestro canal y allí les quedará muy fácil suscribirse. Y no olviden que estamos en un concurso para suscriptores, así que inscriban un número de 3 cifras una vez que se hayan suscrito para que participen en la rifa de una escultura de arte con todo cuando completemos la cifra de 500 suscriptores. Y esas son sus principales obras, digamos, ese es su arte asombroso. Es Guijar, un pionero mundial en la creación de obras de arte con cristales de chocolate. Espero que les haya sido de su agrado este video y no olviden pinchar sobre el logo los que se quieran suscribir de una manera muy sencilla. Y los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.